Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a retomar lo que nos queda pendiente de estructura y función de proteínas y la idea es que nos centremos en comprender algunos aspectos puntuales sobre su estructura, su clasificación y su función. Recordemos que las proteínas son polímeros lineales conformados o formados por aminoácidos y que pueden ir entre 50 a 20 mil aminoácidos con algunas excepciones, como es el caso de la titina, que puede llegar a tener hasta 27 mil aminoácidos dentro de su estructura. Cuando nosotros hablamos de la estructura, debemos tener claro que en las proteínas puede existir una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y hasta una estructura cuaternaria. Todas las proteínas, todas, tienen una estructura terciaria, pero no todas tienen una estructura cuaternaria. ¿Quiénes son las proteínas o cuáles proteínas son las que realmente tienen una estructura cuaternaria? Aquellas más complejas que tienen varias subunidades y que tienen digamos que tienen importantes funciones a nivel biológico. Bueno, entonces vamos a entrar a describir como las propiedades o las características de cada una de estos niveles estructurales de las proteínas. Entonces vamos a hablar de la estructura primaria, mencionando que esta estructura pues es una secuencia lineal de aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico. Eso es lo más importante. Ahora bien, esa estructura primaria, digamos que está definiendo las propiedades físico-químicas de las proteínas, está definiendo la estructura, sus propiedades biológicas y funcionales. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos previamente, pues esa estructura primaria es la organización de diferentes tipos de aminoácidos, ¿sí? Es la organización de diferente número de aminoácidos, de diferente tamaño del polímero, por decirlo así, diferentes tipos de aminoácidos y también es muy importante la forma como se organizan esos aminoácidos, porque todo esto determina, como les mencionaba previamente, las propiedades físico-químicas de cualquier proteína. Ahora bien, igual que en los péptidos, en esa estructura primaria, pues se identifica un extremo amino terminal que se ubica siempre hacia la izquierda y un extremo carboxiterminal que está hacia la derecha. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura secundaria, donde hay varios aspectos que quiero que ustedes tengan en cuenta para este nivel de organización de las proteínas. Bueno, básicamente cuando hablamos de la estructura secundaria, podemos entender o mencionar que hace referencia a cómo se está organizando la estructura primaria. Entonces, algunos autores mencionan que puede ser o se define como la disposición espacial, periódica y regular que tienen los aminoácidos que están conformando una cadena polipeptídica. Bueno, la estructura secundaria o la organización de la estructura secundaria se caracteriza porque se presentan unos patrones estructurales repetitivos gracias a la rotación del carbono alfa que está unido al nitrógeno y al carbono que hace parte del grupo carboxilo. Entonces vamos a tratar de explicar esto un poquito mejor a través de esta gráfica. El carbono alfa, recordemos que es aquel que está más próximo hacia el grupo carboxilo de nuestro aminoácido, ¿verdad? Y el que está unido al grupo amino, pues que hace parte del aminoácido. Y aquí tendríamos el radical. Entonces, este carbono alfa tiene la capacidad de girar, ¿cierto? En su propio eje y esto favorece que se generen unos plegamientos característicos de la estructura secundaria. ¿Cuáles son esos plegamientos o por qué se caracterizan esos plegamientos? Todo está determinado también por los radicales que hacen parte de la estructura primaria, es decir, los radicales o las características, como lo mencionaba previamente, la estructura primaria también están determinando cómo es que se pliegan digamos, la cadena polipeptídica en la estructura secundaria, de tal manera que en esta estructura secundaria podemos encontrar dos tipos de patrones estructurales repetitivos. Uno que conocemos como estructuras helicoidales o alfa hélices y otros que conocemos como estructuras en lámina. La característica principal de las estructuras helicoidales es que involucran a una sola cadena polipeptídica, mientras que las estructuras en lámina involucran a más de una cadena polipeptídica. Vamos a revisar algunas cosas muy puntuales de estos dos tipos de estructuras secundarias. Cuando nosotros hablamos de alfa hélices, básicamente lo que ustedes tienen que recordar de esta estructura es que se generan giros alrededor de esa estructura primaria que generan una hélice y que por lo general en las proteínas es destrógira, ¿sí? Involucra entre 3 y 6
aminoácidos dependiendo de la proteína y de la función de la proteína. Sí, por ejemplo, en las hélices que hacen parte de la estructura del colágeno, estos giros se dan cada 2 o 3 aminoácidos, mientras que en proteínas que son más complejas o las proteínas globulares, por ejemplo, estos giros se generan más o menos en 6 aminoácidos o cada 6 aminoácidos. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que se estabiliza o la estructura se estabiliza por puentes de hidrógeno entre el oxígeno que está haciendo parte del grupo carbonilo y un hidrógeno que está haciendo parte del grupo amino de otro aminoácido. Esos son puentes de hidrógeno que se dan en la misma cadena, ¿sí? Es decir, aquí como solamente estamos hablando de una cadena, pues los puentes de hidrógeno son en la misma cadena. Lo otro que es bien importante es que los radicales que hacen parte de la estructura digamos que están libres mm, digamos, hacia los extremos de estas hélices, y eso es muy importante para cuando se organice la la estructura terciaria. Bueno, cuando nosotros hablamos de la estructura secundaria en términos de láminas beta, hay que considerar 2 aspectos principales. Lo primero es que involucran a más de una cadena polipeptídica y lo segundo es que se estabilizan por puentes de hidrógeno intercatenarios, es decir, que involucran puentes de hidrógeno que se dan entre las cadenas que conforman esa lámina beta. Adicionalmente, pues que también debe ser importante considerarlo, es que esas láminas beta se pueden organizar de forma antiparalela o paralela. ¿A qué se refiere esto de antiparalelo o paralelo? Cuando hablamos de láminas beta paralelas significa que las cadenas polipeptídicas tienen la misma orientación, mientras que en la antiparalela significa que las cadenas polipeptídicas se organizan con diferente orientación. Es decir, que aquí tendríamos una cadena orientada desde el carbono, desde el extremo carboxi terminal al amino terminal, y la siguiente sería desde el carbono amino terminal o extremo amino terminal hacia el extremo carboxi terminal, mientras que en la paralela fíjense que las tres están orientadas desde el carboxi terminal, amino terminal, carboxi terminal, amino terminal, carboxi terminal, amino terminal. Todas las tres tienen la misma orientación y por tanto son paralelas. Bueno, hay una cosa también bien importante que quisiera que también recordaran, y es que en las estructuras secundarias aparecen digamos que otro tipo de estructuras que se llaman estructuras supersecundarias. ¿A qué hace referencia cuáles son las características que tienen estas estructuras supersecundarias? Básicamente son una combinación de alfa hélices y láminas beta que digamos que se estabilizan por puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno y otras fuerzas que también están presentes en la estructura terciaria. Esas estructuras supersecundarias también son llamadas motivos. En resumen, en resumen de esa parte de las estructuras secundarias, tendríamos que tener en cuenta 4 cosas. Entonces, primero, que es una organización espacial de la estructura primaria, ¿sí? Segundo, que pueden ser alfa hélices o láminas beta. Tercero, que se estabilizan por puentes de hidrógeno entre cadenas, porque involucran más de una cadena polipeptídica. Y cuarta, que pueden también organizarse en estructuras supersecundarias, que es una combinación de alfa hélices y láminas beta, y que esta combinación se les llama también motivo. Cuando nosotros hablamos de las estructuras supersecundarias, pues podemos, digamos que mencionar que existen diferentes tipos de estructuras supersecundarias o motivos. Podremos tener hélices alfa hélices, hélices enrolladas. Digamos que aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver los diferentes tipos de estructuras supersecundarias o motivos que se unen por asas, loops o lazos. Estos son lazos o estos son loops que se generan en esas estructuras y que lo que hacen es estabilizar la combinación que pueden tener estas estructuras supersecundarias. Cuando yo hablo de combinación, es por ejemplo la presencia de un alfa hélice con láminas beta, por ejemplo, o tener, aquí pues aquí lo menciona, por ejemplo, una unidad beta, alfa, beta, entonces esto sería lámina beta, alfa hélice, beta, y que están unidos o estabilizados por asas o loops, algunos libros les llaman loops, lo llaman loops.
Bueno, para hablar de la estructura terciaria, pues es importante mencionar que es la conformación tridimensional que tiene la cadena polipeptídica, ¿sí? Es un ordenamiento en el espacio de las estructuras secundarias y claramente esa estructura terciaria depende de la secuencia y de las propiedades químicas que hacen parte de los radicales de los aminoácidos que conforman las cadenas polipeptídicas. Es así que en un medio acuoso, los aminoácidos que están haciendo parte de la estructura terciaria, pues dependiendo de sus características, específicamente el radical que hacen parte de su estructura, pueden ubicarse de diferente manera en la estructura terciaria. ¿M? De tal forma que los aminoácidos hidrofóbicos se ubican en el centro de la proteína, ¿sí? Es decir, que aquí tendríamos aminoácidos hidrofóbicos. Los hidrofílicos estarían más hacia los extremos, hacia la superficie de las proteínas. Los aminoácidos ácidos y básicos son muy importantes para estabilizar la estructura terciaria y aquí aparece nuestra amiga cisteína. Esa amiga cisteína, recuerden que tiene dentro de su radical un grupo tiol y ese grupo tiol es muy importante para la formación de puentes disulfuro que son fundamentales para la estabilización de esta estructura terciaria. Ahora bien, es fundamental que ustedes recuerden que la estructura terciaria es la que me define la función de las proteínas, ¿sí? Y que además de decir de esos puentes disulfuro, hay otras interacciones que estabilizan esta proteína o más bien este nivel de organización de las proteínas. ¿Cuáles son esas interacciones? Entonces podemos, o cuáles son esos enlaces o esas fuerzas que determinan o que estabilizan la estructura terciaria. Entonces se han descrito cuatro, en varios libros lo mencionan así. Entonces, uno estarían las fuerzas o las uniones disulfuro, tendríamos uniones iónicas, tendríamos puentes de hidrógeno y tendríamos también interacciones hidrofóbicas. Si ustedes se dan cuenta, está involucrando más de una cadena polipeptídica, es decir, que estas interacciones o más bien estas uniones en la estructura terciaria se dan en cadenas polipeptídicas diferentes. Y lo más importante aquí es que estas interacciones se dan básicamente entre los grupos que están haciendo parte de los radicales, es decir, que aquí ustedes están, digamos que están uniendo una cisteína, ¿cierto? El radical de una cisteína con el radical de otra cisteína a través de un puente de disulfuro. Los puentes de hidrógeno aquí también se dan, pero se dan con los radicales de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un aminoácido aromático, ¿no es cierto? Donde tenemos un OH que está formando un puente de hidrógeno con otro aminoácido que tiene un grupo ácido. De esta manera, entonces, nosotros ya pasaríamos a hablar de la estructura superterciaria, que también se le conoce como dominio. Los dominios son, digamos que es una forma estructural de las proteínas que está estrechamente relacionada con la función, ¿sí? Hace referencia a la parte de la estructura terciaria de una proteína, ¿cierto? Que puede plegarse de manera independiente del resto de la proteína y como les mencionaba, se relaciona claramente con una función biológica. De hecho, se le conoce que el dominio puede ser también llamado una unidad de plegamiento. Esto es un ejemplo en el que se muestra los dominios, por ejemplo, de una proteína que es una enzima, la piruvato quinasa, que se la vamos a ver más adelante cuando veamos la glicólisis, la vamos a ver. ¿Cuál es la función de esa proteína? Es una proteína que pues es una enzima, ¿sí? Entonces hay dominios en esa enzima y hay un dominio específico o especial que es el responsable de la actividad catalítica. Otro ejemplo particular que nos deja o más bien entender lo que es un dominio es una proteína transmembranal. En una proteína transmembranal tenemos tres dominios, por ejemplo, un dominio extracelular, un dominio transmembranal y un dominio citosólico citoplasmático. Entonces, cada uno de estos dominios dentro de esta proteína, tiene una función específica. Entonces, por ejemplo, si ese es un receptor, supongamos, en el dominio extracelular tiene unidos oligosacáridos que seguramente van a tener una función de reconocimiento. El dominio transmembranar, pues será pues favorecer que se ancle eh, esta proteína hacia la membrana plasmática de alguna célula y aquí tendríamos el dominio citosólico que seguramente va a estar relacionado, por ejemplo, con alguna función de llevar algún mensaje o entregar un mensaje a algunos efectores que pueden estar aquí. Entonces son ejemplos como muy puntuales de lo que podría ser la función de un dominio de una proteína.
Como les mencionaba, la estructura cuaternaria, digamos que aplica para proteínas que tienen importantes funciones biológicas y que son más complejas o son de las más complejas. Cuando se habla de estructura cuaternaria se debe hacer referencia a que es una disposición también espacial que adoptan las proteínas cuando tienen más de una cadena polipeptídica. ¿M? En este contexto de estructura cuaternaria, una cadena polipeptídica también recibe el nombre de subunidad. Todas las proteínas poseen una estructura terciaria, pero no todas poseen una estructura cuaternaria, como les mencionaba previamente. Bueno, aquí también hay que recordar que algunos libros hablan de que cada subunidad también puede llamarse protómeros y que dependiendo del número de protómeros pueden hablarse de dímeros, trímeros, tetrámeros u oligómeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de dímeros, es porque la proteína está formada por dos protómeros, es decir, por dos subunidades. Cada subunidad representaría una cadena polipeptídica. Algunas proteínas también se organizan, digamos que en subunidades idénticas u otras en subunidades diferentes. Entonces se les llama proteínas homogéneas cuando las subunidades son idénticas o heterogéneas cuando las subunidades son distintas. Aquí, ¿cómo se estabilizan estas estructuras? Básicamente se estabilizan por interacciones débiles no covalentes. Ejemplos de estas proteínas que tienen estructura cuaternaria son los canales, por ejemplo, los anticuerpos pueden ser también ejemplos de proteínas que tienen o que se pliegan hasta una estructura cuaternaria. Y el ejemplo que normalmente ponen en los libros, en los videos, es la hemoglobina, que es un heterotetrámero, es decir, está formado por cuatro subunidades. Dos son subunidades de tipo alfa y se les conoce como homodímeros y dos son de tipo beta y se les conoce como también homodímeros porque ambos son beta, pero la interacción de los cuatro, porque son diferentes, se les llamaría heterotetrámero. Bien, ya para terminar esta partecita, pues me interesa que ustedes tengan claro hasta aquí cuáles son las interacciones que estabilizan cada una de los niveles estructurales de las proteínas y cómo están organizadas esas estructuras o esos niveles de organización de las proteínas, que sería parte de la estructura. Vamos a pasar ahora a la clasificación de las proteínas y posteriormente hablaremos de la función. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las proteínas, tenemos que tener en cuenta tres cosas: que las proteínas se caracterizan o se clasifican de acuerdo a su función, se clasifican de acuerdo a su composición o básicamente su conformación y solubilidad. Cuando hablamos de función, pues las proteínas pueden tener o clasificarse o agruparse como proteínas catalíticas, de transporte, estructurales, defensivas, de reserva, reguladoras. Hay diferentes tipos de funciones, ustedes lo pueden revisar en los libros o en otros videos o en la lectura que les dejé acerca de, de la organización de las proteínas. Cuando hablamos de composición pueden ser también como clasificadas como simples o conjugadas y en términos de solubilidad pueden también agruparse como fibrosas o globulares. Aquí hay un cuadro que especifica algunas de las funciones que tienen las proteínas. No voy a entrar en detalle a mencionarlos, pero sí quiero que ustedes lo revisen allá en calma, en casa, lo revisen pues, con cuidado y que identifiquen cuáles son esas enzimas que pueden tener, por ejemplo, funciones enzimáticas, cuáles pueden tener funciones de transporte, cuáles pueden ser toxinas. Fíjense que aquí me aparece la insulina como una proteína, pero realmente es un péptido, la mayoría lo consideran como un péptido. Lo que pasa es que está como en el límite, porque el número de aminoácidos que tiene es de 51. Si ustedes revisan atrás o en la otra sesión, pues poníamos a la insulina como un ejemplo de un péptido, ¿m? Y así lo vamos a trabajar en nuestras clases. Cuando nosotros hablamos de la composición, pues tenemos dos grupos, ¿cierto? Que son las proteínas simples u holoproteínas o proteínas conjugadas o heteroproteínas. Las holoproteínas, digamos que se caracterizan porque básicamente contienen solo aminoácidos dentro de su estructura, mientras que las heteroproteínas son proteínas que están unidas a otros grupos. Bueno, dentro de los ejemplos de las holoproteínas tenemos las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. Esas proteínas globulares también pueden tener diferentes agrupaciones. Aquí les muestro algunas. Y dentro de las fibrosas, digamos que lo más importante es que hacen o tienen funciones estructurales. Aquí ya más adelante vamos a repasar un poco más de cada una de estas
de esos tipos de proteínas. Entonces, por ejemplo, las proteínas globulares se caracterizan porque tienen, digamos que son más solubles en agua y tienen importantes funciones biológicas, se comportan como enzimas o funcionan como enzimas, son proteínas del plasma que funcionan como transportadores o además pueden hacer parte de las membranas celulares. ¿Qué pasa con las estructuras qué pasa con la estructura de las proteínas globulares? Se ha dicho, se ha mencionado, se reconoce que esas proteínas globulares por lo general son pequeñas y están conformadas, ¿cierto? Por una mezcla entre alfa hélices y beta y láminas beta. Usualmente tienen una estructura, digamos que esférica y funcionan, como les digo, sobre todo funcionan, o sea, son muchas de estas funcionan como enzimas. ¿Qué pasa con las estructuras o las proteínas fibrosas? Estas proteínas fibrosas son más insolubles en agua, ¿cierto? Contrario a las globulares que tienen una mayor solubilidad en agua y cumplen funciones estructurales y soporte. Entonces aquí, por ejemplo, aparece la elastina, el colágeno, la queratina. Y muy importante es que las hélices que están haciendo parte, por ejemplo, de estas estructuras, los giros, el número de aminoácidos que hay en las estructuras es menor. Entonces no estamos hablando que esta proteína está, más bien que la hélice que se está formando se gira cada 6 aminoácidos, sino que gira cada 12 aminoácidos, por ejemplo. Y de hecho, para el caso de estas proteínas, lo más importante es que se estabiliza con la unión a otras cadenas polipeptídicas a través de puentes de hidrógeno. Y ya para terminar, entonces vamos a pasar a hablar de las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que básicamente lo que las caracteriza es que tienen un grupo prostético, se llama así, y se llama así porque digamos que hace parte de la estructura y está fuertemente unido a las proteínas y siempre, digamos que siempre permanecen unidos a las proteínas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, podemos agrupar a las proteínas como lipoproteínas, como glicoproteínas, fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas o metaloproteínas. Entonces, más bien, las lipoproteínas tendrán dentro de su estructura lípidos, las glicoproteínas tendrán carbohidratos, las fosfoproteínas tendrán fósforos o grupos fosfato y así sucesivamente. Ya finalmente quiero insistirles que revisen la función de las proteínas y especialmente aquellas que se relacionan con fármacos. Entonces, denle una mirada a este artículo que está en el aula virtual. Les insisto mucho porque en este artículo es una hoja, no es nada más. Se mencionan muchas proteínas o varias proteínas y también se mencionan otras, digamos que estructuras que hemos visto a lo largo del curso de bioquímica que pues les puede afianzar esos conocimientos. O sea, hasta aquí les agradezco mucho su paciencia y la atención prestada y ya terminamos este tema. Espero pronto ponerles la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su atención.